Próximo 22 de mayo, del 22 al 24 de mayo, primer Congreso Internacional de Terapia Ocupacional que organiza el Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional y que se va a celebrar en Madrid. Un congreso que va a ser algo increíble y donde vamos a hablar de todo ello aquí. Y hoy estoy con una invitada especial ya por segunda vez en este episodio número 18 de Hablando de Todo. Y está con nosotros Sandra del Reto del Ateo. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya un poco como empezando a notar los nervios y el entusiasmo, ¿no? Como que ya queda una semana, así que ya empieza a notarse. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Parece que fue Sí. ayer cuando empezaron a anunciarlo, creo que fue por diciembre o por octubre, por ahí, por esos meses, de empezaron a anunciar que iba a haber un congreso y estamos ya a las puertas de empezar la semana que viene justo. Literalmente, sí, sí, y creo que hasta hace nada han estado publicando quiénes van a ser los ponentes y todo, o sea que está todo muy... el hype es muy alto, tengo que decir. Que además que una de las ponentes eres tú para hablar de tu experiencia por allí, por Irlanda. ¿Cómo está? ¿Cómo están los nervios? Pues un poco con todo, ¿no? Porque por un lado la oportunidad de poder contar la experiencia de cómo es hacer otro tipo de terapia ocupacional, cómo he llegado a trabajar aquí en Irlanda y cómo es la terapia que yo trabajo aquí en Irlanda, ¿no? Y llevar todo ese mensaje en este tipo de congreso va a ser espectacular, de hecho tengo muchas, muchas ganas. Y luego la parte que nos toca, Jorge, de ser presentadores, de los nervios, pues de abrir, de cerrar, de estar con todas las personas y un poco, ¿no? Todo esto. Ahí sí que están los nervios, ¿eh? Porque, a ver, aunque estemos a lo mejor acostumbrados a hacer presentaciones, comunicaciones, incluso aquí charlar, ¿no? Con los podcasts, hacerlo en directo, ¿no? Al momento, Totalmente. todo, que aunque esté un poco organizado, por así decirlo, va a ser improvisado, porque al final, con los nervios del momento saldrá improvisado. Joder, esperemos cumplir las expectativas, ¿no? Yo creo que las vamos a cumplir, espero que no estén muy altas, pero creo que se van a cumplir, creo que lo vamos a hacer espectacular, creo que lo llevamos innato, creo que nos gusta comunicar y creo que yo creo que deberemos ir a pasárnoslo bien con todo esto, porque es un rol muy chulo el de poder presentar este congreso. Hombre, y que también hayan confiado en nosotros, ¿eh? Desde parte del consejo Totalmente. que hayan dicho, oye, pues estos dos que hablan mucho, vamos a Sí, meterlo sí, aquí sí, que les a gusta que estar ahí presenten. delante de las cámaras. Vamos a ponerles delante de casi 300 personas, si no me equivoco, Una que están pila. viniendo al Congreso. Vamos a ponerles ahí delante, vamos a darles unos micros y cámaras no, pero bueno, que van a tener ahí toda la audiencia que ellos quieran. Pero bueno, antes de entrar un poquito a qué rol vamos a tener nosotros y por qué, vamos a hablar un poquito del Congreso, ¿no? De manera más general. Ujú, El Congreso, como ya he dicho antes y ya muchos sabéis, se va a celebrar en Madrid la semana que viene, del 22 al 24, y este ujú, Congreso aborda diferentes temas, ¿no? Que está dividido en tres bloques y su objetivo principal es la salud a través de la ocupación. ujú. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esos diferentes bloques y cómo ves el objetivo principal de este Congreso? Pues creo que la verdad el Congreso lo que pretende es remarcar, ¿no? La importancia que tiene la ocupación en la salud y verla y permitirnos explorar, ¿no? Estas tres diferentes áreas. Vamos a tener un día entero dedicado en el primer día, el primer bloque es de innovación y terapia ocupacional innovadora e internacional. El segundo día es de atención comunitaria y el tercer día es de atención primaria. Y creo que va a ser muy interesante ver este concepto, ¿no? Que va a hilar todo el congreso de cómo la ocupación impacta en la salud de las personas. En las diferentes áreas, en los diferentes servicios, cómo las diferentes compañeras nos van a ir presentando todo esto. Claro, y al final orientado para terapeutas ocupacionales, para estudiantes de terapia ocupacional y un poco también para otras profesiones, porque van a venir diferentes profesionales como el Consejo General de Fisioterapeutas, de Trabajo Social, de Psicología, me parece también, si no me equivoco, es decir, que van a venir también otras profesiones con las que se colabora en el día a día e incluso otras personas importantes dentro de la administración pública, como puede ser la mismísima ministra de Sanidad, Mónica García, que va a venir el primer día.
Efectivamente, la ministra de Sanidad va a estar con nosotras el primer día, va a hacer la apertura de este congreso, lo cual es muy emocionante porque al final no, qué menos que tener a la representante del Ministerio de Sanidad en este congreso, conociendo más profundamente y teniendo un vínculo más cercano con las figuras de la terapia ocupacional, desde los consejos generales y cada una de las personas involucradas en los consejos, pero también con todos los profesionales y con todos los estudiantes que van a estar allí. Como tú también has dicho, vamos a tener un día de mesas redondas de equipos multidisciplinares. Esto me parece muy guay, que haya esta relación tan abierta y tan conectada, ¿no? Con con los diferentes miembros de otros consejos, pero al final es un reflejo de lo que pasa en la práctica diaria, ¿no? Nosotros trabajamos continuamente con otros profesionales y es genial ver eso trasladado al Congreso también. Claro, es como hablábamos en otros episodios aquí, por ejemplo, con Inma, que nos hablaba de lo importante que es el rol de la terapia ocupacional que se introduzca en esas administraciones públicas y lo que hablaba con Ángel, hay que hacer cosas. Pues aquí unimos ambas. Estamos involucrándonos, invitando a la ministra y también haciendo, ¿no? Demostrando el congreso que vamos a hacer, que encima del congreso tiene una parte podríamos decir, clínica y también parte investigadora, porque se van a ver diferentes aspectos. Vamos a encontrar trabajos de investigación que se están realizando ahora mismo o también otros aspectos un poco más clínicos, más orientados a la clínica, ¿verdad? Ujú. Creo que eso es lo bonito de este congreso, que sirve de punto de encuentro para que la parte de investigación y de clínica se encuentren, ¿no? Esta, que haya como un puente entre estas dos partes, y es una oportunidad también para poder conocer muchas más experiencias. Va a haber mesas redondas súper interesantes en nuevas áreas, como por ejemplo es la mesa redonda acerca de emergencias y catástrofes y el rol que pueden tener las terapeutas ocupacionales en todo esto. Muy Y creo chulo. que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Esa práctica que es nueva, que no hemos abordado quizás anteriormente, cómo va a impactar y cuáles son las nuevas, ¿no? El nuevo camino que tenemos ante nosotras como terapeutas ocupacionales. Y además, como lo estuve diciendo Isma, hay ahí algunos temas que se van a tratar y van a ser muy importantes y muy interesantes. Por tanto, esta mesa redonda os Uh -huh. recomiendo no, no saltársela. Y también lo bueno que tenemos es muchos invitados internacionales, porque viene, bueno, la presidenta de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. Me parece que también venía la del el Consejo Europeo, ¿no? De Terapia Ocupacional, de la Asociación de Francia, Asociación de Portugal, es decir, viene mucha gente de carácter más internacional a este Uh -huh. congreso. Sí, y creo que va a estar muy interesante. Como bien has dicho, viene Samantha de la Federación Internacional y luego vienen las tres presidentas de las tres ramas de terapia ocupacional en Europa, COTEC, INOUT y ROTOS. Y muchas personalidades, incluyo a Servidora, para darnos ese punto de perspectiva más de terapia ocupacional internacional, porque al final tenemos la suerte, ¿no?, de que la terapia ocupacional está sucediendo a nivel universal y es muy interesante conocer qué se está realizando en otros países, qué líneas de trabajo, qué líneas de investigación y cómo puede eso afectar a nuestras prácticas clínicas, ¿no? A veces siento que pensamos que lo que está pasando en Asia está como muy, muy lejos y tiene un impacto impresionante y hay mucho que aprender de unos y de otras. Totalmente. Y yo creo que meterle eso, esa parte internacional, enriquece también mucho porque se puede ver qué se hace en otros lugares. Otra cosa que me parece también muy interesante es ese enfoque de atención comunitaria, ¿no? Uh -huh. Eso que cada vez está como más auge, ¿no? Cada vez se está viendo más personas que trabajan en esa terapia ocupacional comunitaria y creo que hay muchos temas interesantes que se van a abordar en el Congreso y que creo que la gente no se puede perder. No, totalmente. Tenemos entre muchas otras, hemos comentado la mesa de terapia ocupacional en catástrofes y emergencias naturales, que volvemos a recalcar no perderse esa mesa redonda. Tenemos también, entre otras personalidades, la participación de Salvador Simón, que va a venir también a exponer en este bloque de terapia ocupacional comunitaria. A mí me hace especial ilusión que este bloque
exista o que se haya estructurado así, ¿no? Porque al final yo también trabajo en la comunidad y me hace mucha ilusión que se vayan descubriendo cada vez más roles que son muy diferentes, ¿no? De los que antaño típicamente tenía el terapeuta ocupacional, que podía estar quizás más asociado a la práctica hospitalaria, y creo que en muchas ocasiones todavía en la mente de las personas puede estar asociado a la práctica hospitalaria. Así que me hace mucha ilusión que compañeras vengan a traer sus diferentes proyectos, diferentes programas y en qué servicios están, cómo han llegado hasta ahí. Creo que de hecho hay uno de los proyectos que está en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, así que retomo ese comentario que decía Inda en tu podcast, ¿no? Acerca de cómo empezar a trabajar con diferentes organizaciones y ayuntamientos, etcétera, y cuánto de la terapia ocupacional cuánto podemos ofrecer, ¿no? Claro, y Así que va a estar encima, muy interesante. claro, y encima comunitaria, que donde estamos con las personas en el día a día y en un entorno, como tú decías, saliendo de lo hospitalario, ¿no? Que Sí, sí, no sí. más cómodo, con más confianza, ¿no? Porque al final no es lo mismo trabajar en la típica sala de hospital a que estés trabajando, pues, no En entornos naturales, claro, en entorno natural. totalmente. No termina ese, o sea, no es lo mismo y me alegra porque al final creo que también, sobre todo si vienen estudiantes, va a ser muy bonito para ellas descubrir, ¿no? La variedad de áreas y roles que podemos tener. Mm. Y el último bloque, el último día, el día 24, vamos a hablar de una cosa que cada vez los terapeutas ocupacionales estamos luchando más por entrar ahí, que sería la atención primaria. Sí, 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 sí. Vienen bastantes compañeras a hablarnos de cómo podemos empezar a tener, ¿no? Poner un poco el pie ahí en la puerta y empezar a meter cabeza, a contarnos los diferentes roles y los diferentes programas que tienen. No puedo, simplemente porque tú y yo pertenecemos a las redes sociales, no mencionar a la compañera Rocío Vico, también muy presente en las redes sociales, que viene a darnos una de las conferencias magistral del Día de Atención Primaria. Este es el último día, el sábado, y viene a hablarnos un poquito, ¿no? de su rol también en atención temprana, específicamente con ella es en pediatría, si no me equivoco, ¿no? Sí, y además que es lo que te comentaba, al final es importante que estemos entrando en la atención primaria por el rol que tenemos e incluso hay algunas compañeras que van a hablar de la valoración, el rol del terapeuta ocupacional en la valoración de la discapacidad. Sí, Entonces, sí, bueno, al final también es efectivamente. importante que el terapeuta ocupacional esté ahí, esté Uh -huh. presente, ¿no? Y con estos trabajos lo vamos a ver y eso va a dar un enfoque distinto para aquellas personas las que no conocían esto o incluso se quieren introducir. Y no solamente es que compañeras vayan a traer cuál es su rol de terapia ocupacional en atención primaria, sino que vamos a tener diferentes servicios presentes aquí. Vamos a tener al presidente de la SEGG, vamos a tener a la secretaria técnica de CEAFA y vamos a tener al fundador y presidente de Para Ti Paliativos, que creo que va a ser muy interesante ver su punto de vista de cómo la terapia ocupacional está nutriendo esos proyectos, ¿no? Yo que ya desde que escuché a Silvina hablando de cuidados paliativos, yo ya con cuidados paliativos todo me encanta. Todo bien, Ah, todo bien. sí, sí, Genial, todo genial. me encanta. Pues tú has sido privilegiado. Las que están escuchando este podcast como yo, que no hemos podido todavía escuchar vuestro episodio, Buah. quizás tengamos la primera toma de contacto con ella o con esta organización en el Congreso. Vaya, es que, y después si quien esté en el Congreso, escuche lo de cuidados paliativos, directamente a escuchar el podcast de Silvina Directamente. porque de verdad fue espectacular y es una de las personas que va a venir aquí y es que me haría podcast todos los días con ella, hablando de Qué casos guay, qué clínicos. guay, qué guay, qué guay. Espectacular. Sí. Pero bueno, Y siguiendo además con un el... rol también un poco diferente, ¿no? El de Sí, cuidados paliativos. sí, 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 sí. totalmente distinto. Pues desde aquí Basándonos... recomendamos, ¿qué episodio es ese? Ese es el episodio 8. Pues venga, después Al eso, episodio 8 todo el al mundo. episodio 8, sí, sí, sí. Pero eso, continuando con el Congreso. Yo creo que lo bueno del Congreso, de este Congreso, que es un poco distinto, ¿no? A lo normal. Vamos a encontrar personalidades más de dentro de administraciones, sociedades, empresas, ya también personas exponiendo, comunicando. Entonces creo que es como una variedad de distintos temas, ¿no? Pero que todo sigue una misma línea. Entonces Sí, creo que es un congreso que va a ser bastante interesante y enriquecedor para todos. totalmente, pero hasta ahora hemos estado hablando simplemente de lo que son
los ponentes, ¿no? Que van a estar, pero tenemos más cosas, ¿no? Claro, Yo tenemos más creo que hay más cosas. cosas que lo van a hacer diferente. Claro, porque por las tardes, especialmente, vamos a encontrar talleres, comunicaciones y pósters. Efectivamente, sí. Además, todos los pósters van a tener defensa, si no me equivoco. Ujú. Así que eso va a ser muy, muy interesante y estoy segura de que va a haber pósters muy interesantes a los que echarle el ojo. Claro que entre el café, pues habrá que ir defendiendo el póster a quien le corresponda defenderlo. Habrá que defender el póster, pero también en los cafés habrá que hacer otras cosas, Jorge, digo yo, ¿no? Correcto, correcto. Pero eso, mira, vamos a Cuéntanos. dejarlo así como que la gente vaya pensando el qué van a hacer, porque lo vamos a ¡Ah! hablar ahora después, es No nuestro lo rol. contamos, no lo Ah, contamos. no, ahora lo vamos a contar cuando hablemos Vale, de vale. qué vamos a hacer nosotros, cuál es nuestro rol en el Fenomenal. Congreso. Vamos a seguir, porque lo que quiero es que la gente ahora mismo se centre, o bueno, o que sepa un poco qué es lo que vamos a hacer, perdón, de qué va este congreso, ¿no? ¿Qué puntos tiene? Entonces, eso, las comunicaciones que se van a hacer por la tarde, los pósters y los talleres. ¿Qué talleres van a haber? No se han anunciado los talleres, si no me equivoco, no se han Ujú. anunciado, pero hay talleres bastante dinámicos, interesantes e incluso alguno que otro es de alguna invitada que ha pasado por aquí. Por tanto, ¡Oh! por Muy tanto, interesante. Yo creo que en- le he echado un ojo al programa, así un poco de Strangis, ¿no? Los beneficios de estar detrás de las cámaras. Y creo que he visto alguna persona que viene a dar los talleres y se vienen interesantes, sinceramente. Si lo puedo sí. decir, eso es todo, todo lo que querría decir. ¿No? Que quedaros a las tardes porque va a haber cosas interesantes. Van a estar los talleres, van a estar los pósters y va a merecer mucho la pena, la verdad. Sí, además que hay algunos pósteres y algunas comunicaciones muy interesantes, ¿eh? Que también, como yo estoy en el comité científico, le he echado el ojo y algunos están muy chulos. Vale, vale, o sea que hablamos sabiendo Ahí cositas. va. Qué Y guay, qué guay. además tenemos dos actividades extracurriculares, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La cata La de parte vinos, divertida, yo diría, ¿no? sí, la cata de vinos y la cena. Sí, tenemos cata de vinos el primer día, el día 22, para aquellas que os queráis apuntar, es como la parte más social, ¿no? Durante todo el congreso al final vamos a estar hablando entre todas, vamos a estar conectándonos, creando esta networking que siempre todo el mundo dice, ¿no? Dame tu LinkedIn, no me lo das, yo te sigo, tú me sigues, todo esto va a estar pasando durante el congreso, pero siento que también que en el congreso hay un poco como de nerviosismo, un poco de, no de timidez, pero luego ya nos podemos ir a la cata de vinos que sucede el primer día y a la cena de gala que sucede el Creo que es viernes, si no el me viernes, equivoco, ¿no? Viernes sí. por la noche. Mm. El viernes por la noche hay cena de gala, exactamente igual, es un evento social. Estos hay que reservarlos aparte, si no me equivoco, Sí, había que aparte de la reservarlos entrada. aparte. Sí, pero Sí, 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 sí. también está chulo porque al final en las cenas de este estilo, que yo asistí a algunos congresos donde también había cenas, conoces a mucha gente interesante, Sí que conoces. claro, te tomas algo Sí que y vas conoces. hablando, vas charlando, ¿sabes? Que muchas veces sales del congreso y incluso salen conversaciones más interesantes, más profundas sobre algunas temáticas Sí, son y yo... ambientes más distendidos, más Ahí va. ambientes en los que tú te sientes más cómoda para poder hablar, para poder decir, para hablar quizás con esa persona con la que querías hablar y que durante el congreso, pues como va a haber tantas cosas interesantes que quizás no te quieres perder, pues igual no da tiempo. Así que sí, sí, animamos mucho a que vengáis a los eventos sociales. Vale, y ahora sí, vamos a habar qué Que vamos a sí. hacer nosotros. Vale, primero de todo, ¿por qué tú y yo como comunicadores? Bueno, pues eso hay que preguntarse al consejo. Vamos a empezar por ahí. Literalmente llegó un mensaje y dijo, oye, que contamos con vosotros. Y yo, bueno, venga, Venga, pues para vamos al adelante. lío, vamos al lío, a lo que sea, a tope ahí. No, la verdad que, a ver, a mí me hace especial ilusión, la verdad. Fíjate Total. que yo cuando comienzo con el podcast no pensaba el alcance que iba a tener, sinceramente, Ujú, y que iba a acabar haciendo como presentador un congreso. Eso, por ahí. Entonces, porque claro, a mí me conocen un poco por el podcast, yo estuve ujú. entrevistando a una, a otra tal. Y me conocía, entonces digo, joder, pues por mí maravilloso. Y me dicen, y también vamos a invitar a Sandra, la de Reto del Ateo. Digo, bueno, entonces ya ves, aquí ya hay confianza y todo. Sí, 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 porque además acabamos de hacer habíamos hecho hacía muy poco el episodio juntos, hablando del anterior congreso, que era el que sucedió en Cracovia. Y efectivamente, pues de la misma manera me llegó a mí el mensaje que me habían propuesto como
ponente invitada para ir el día de las ponencias internacionales y después pues de esto de estar hablando, de la coordinación y tal, oye, que contamos también contigo y con Jorge para que seáis presentadores del Congreso. Y yo la verdad es que me quedé un poco... Oye, pero esto es de verdad, pero no solamente presentadores, porque hay más. Es que Claro. nosotros vamos a estar multitasking todo el Ya congreso. ves. Vale, para que la gente un poco sepa, aunque ya hicimos un vídeo en su día hablando de lo que vamos a hacer, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues nosotros vamos a presentar cada día pues lo que se va a hacer en ese congreso, las temáticas que va a haber, un poco como Ujú, introductorio, ¿no? Como ujú, ese, venga, empezamos y estaremos por ahí. Pero, sobre todo, nuestro rol más fundamental va a ser que, claro, en muchas ocasiones hay algunas comunicaciones que se quedan cortas por el tiempo, porque no se puede dar tanta información, porque... Entonces, nosotros, fuera de eso, vamos a hacer una especie de mini podcast donde haremos una entrevista a ese ponente, hablando un poco, pues, del tema. Unas cuantas preguntas para indagar más y un poco rascar lo más profundo ujú. también de la comunicación y que siga esa curiosidad, ¿no? Y tú eso... ¿cómo lo ves? A mí me parece una idea muy chula, ¿eh? A mí me parece algo que no he visto nunca antes. No sé si esto se habrá hecho en algún otro lado, pero me parece una forma por parte del Consejo muy, muy interesante de querer acercar este Congreso a todas las personas, ¿no? No vamos a estar radiando lo que se va a exponer en el Congreso, porque para Claro. eso no. No repetir La, lo mismo. Exactamente, sino como tú decías, rascar un poquito más y preguntar acerca de ciertos temas o ciertas experiencias que quizás no van en la ponencia que esa persona ha presentado, pero que son interesantes conocer, ¿no? Y que, joder, yo estoy muy, muy emocionada con esta estación podcast. Nunca creí que este proyecto pudiera pasar ni que fuéramos a formar parte de ello y me parece muy, muy top. Tal cual. Y yo creo que va a ser un momento también donde los ponentes y las ponentes van a venir, van a estar también un poquito más distendidas porque no hay muchos ojos mirándoles, ¿no? Va a ser un poquito Sí, más íntimo, donde preguntaremos así, más confianza. Entonces yo creo que también eso va a permitir conocer más al ponente, ¿no? Sacarle ese jugo a la comunicación que no a lo mejor sí, no se ha podido sacar, porque obviamente cuando tú comunicas tienes que tener en cuenta todo el mundo que hay, todo el mundo te está mirando, siempre están esos nervios sí. que te pueden limitar un poquito más. Entonces, después, en esa parte privada, sacar ese jugo a la comunicación y a la persona, yo creo que va a estar muy chulo. Yo creo que también. Y creo que va a ser algo que también para las ponentes es algo nuevo, ¿no? Hacer tu ponencia y posteriormente pasarte a la salita con nosotras. Claro, algo a- distinto. sí, completamente distinto. Y oye, no es eso quizás, ¿no? Para mí el Congreso es una experiencia, ¿no? Es un espacio donde aprender, inspirarte, conectar y también disfrutarlo, ¿no? Y creo que esto va a ser una forma para las ponentes también de disfrutar de este Congreso. Y otra cosa que vamos a hacer, que antes te has quedado con ganas de decirlo, Me es que quedan con ganas con de las... decirlo, sí, sí, Bueno, porque yo quiero que la gente esté al tanto. hasta ahí metidísima. Los coffee breaks vamos a tener un rol también muy especial que ayudaremos a distendir también ese ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Sandra? Pues tenemos preparado un ping-pong y un ping-pong acerca un poco Pero no de la físico. historia. Ping-pong No, físico. no, 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 un ping-pong no físico, un poco de preguntas de toma y daca, de para ti y para mí. Y va a ser un poco, si no me equivoco, estábamos hablando de la historia de la terapia ocupacional, que además mencionar que va a haber un rincón en el Congreso acerca de la historia de la terapia ocupacional y de la historia de cada uno de los colegios de terapia ocupacional. Os animamos muchísimo a que le echéis un vistacito porque quizás algunas de las respuestas del ping-pong vayan a estar por ahí. Claro, es que hay que tener en cuenta de que va a haber un premio, un pequeño Sí. premio Un para la pequeño gente del premio, sí, ping-pong. sí. Sí, Ahí sí, va para que... hacerlo más interesante. Todavía no oh, podemos confirmar qué grande es este premio, ¿no? Pero un pequeño detalle sí que va a haber para aquella persona, pues oye, que al final, ¿no? hay que Participe de sacar más esa y mira, competitividad, hay que sacarle un poquito. efectivamente. Y yo creo que va a ser tampoco lo he visto nunca en un congreso, es algo como muy Claro. nuevo, creo que va a estar muy guay. Espero, si nos estás escuchando y estás viniendo al congreso, espero que te pases, espero que nos hables, espero que participes, porque creo que es una forma muy chula de romper el hielo, ¿no? Lo que decíamos, que al final los congresos pueden ser un poco intimidantes, sobre todo si vas sola, si es tu Claro, primer no conoces. congreso, no conoces a nadie, así que creo que va a ser una forma muy chula de poder
romper ese hielo, ¿no? Y acercar a la gente unos a otras mediante, pues eso, algo que es así un poco más divertido. Sí, yo creo que va a estar chulo. Para ti, Uh -huh. ¿qué implica ser presentador en este congreso? Mira, yo no me puse el nombre del reto del ateo en Instagram Así porque así sí. como así, exactamente. La terapia ocupacional son retos constantes y creo que este es un reto más. Es un reto más y en el que yo en cada uno de los retos siempre intento recordarme de disfrutarlo un montón. Así que para mí esto la verdad es que significa, creo que no sé cómo lo verás tú, pero creo que al final si estamos tan presentes en redes sociales es porque nos gusta mucho comunicar, ¿no? Y creo que esto es como otro nivel de comunicación y que va a estar muy, muy, muy guay. Tengo muchas ganas. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que temo es que como me den un micro y me dejen vía libre para hablar, nos podemos tirar todo el congreso. Voy a tener que cortarlo en algún momento. Bueno, Jorge, unos codazos. Los de audiovisual van a tener que apagar mi micrófono para que, decir, que se calle ya este chaval que no para. Mándelo para abajo, por favor. Corta, corta ya, que. No, a ver, a mí, joder, a mí me hace mucha ilusión, la verdad, porque es lo que te comentaba Sí, antes. Yo cuando empiezo con esto, con la idea de dar a conocer un poquito la terapia ocupacional y tal, y divulgar sobre ella, no me imaginaba que iban a contar conmigo para presentar un congreso en ningún momento. totalmente, Entonces, total. joder, me hace mucha ilusión. Y es como tú decías, son retos, ¿no? La terapia ocupacional son retos. Y afrontar este Total. reto que al final voy con las expectativas de aprender y de disfrutar. No voy con Mm, ser un presentador increíble. Creo que eso también lo hace incluso más entiendo, ameno, sí. ¿no? Como Sí. rebajar las expectativas, tal. Igual que Y con la el podcast. presión. Claro, igual con el podcast, que cuando lo creo, no voy con la expectativa de decir voy a crear un podcast increíble, ¿no? Sino vas Sí, disfrutando y los resultados que vengan. Pues igual con esto. efectivamente. Vamos a disfrutar, Efectivamente. vamos a disfrutar Totalmente. y que salga como salga. Lo importante es que comuniquemos bien y que disfrutemos. Y Total. también te quería preguntar, porque claro, para todo esto, la preparación que hemos tenido ha sido preparada, pero tampoco nos hemos comido mucho la cabeza. A ver, nosotros estábamos buscando que esto fuese algo, entendemos que el formato del congreso es un ambiente formal, pero claro, ni tú ni yo somos personas serias. Entonces no queríamos, no, que esto fuera el telediario, ¿no? De las 9 de la noche y todos serios. Así que creo que la presentación que vamos a hacer va mucho en nuestra esencia, ¿no? Sí, yo creo Tenemos nuestro que, guión, nuestra claro, estructura, pero queremos darle mucho nuestra esencia y transmitir eso, ¿no? Al final. claro, está preparado, pero no tanto. ¿No? Sí, Como, no hacerlo eso, como decía, ¿no? La idea esta de presentadores de telediario. Si estáis claro. esperando eso, por favor, no. Claro, al final yo creo que también pienso que nuestro rol ahí es como meter algo distinto, ¿no? Totalmente, sí. Porque al final los congresos suele ser una persona sale, dice el nombre del ponente o de la mesa y tal, y listo. Y nosotros podemos meter esa cosa distinta, lo que no es lo normal de ver en un Ujú. congreso. Entonces yo creo que también eso es lo chulo, ¿sabes? De algo distinto, como somos los terapeutas Sí. ocupacionales. Gente distinta. Sí, sí, sí. Además, también creo que como vamos a estar abriendo los 3 días, eso también le da un poco como de continuidad, ¿no? Puede que la gente se canse de vernos la cara, tenemos unas caras muy bonitas, pero creo que le da ese hilo, ¿no? Conductor a todo el congreso, ¿no? Claro, y al final vamos a intentar mantener ese dinamismo, ese entretenimiento, ¿no? Para Ujú. que todo sea mucho más ameno para todos. Sí. Bueno, ¿y qué te ilusiona más de este congreso? A ver, Jorge, es que voy también como ponente. Ah, bueno, es verdad, es Me verdad. haces unas Ojo, preguntas. aquí hay un sesgo brutal. Clarísimo, clarísimo. No, venga, voy a decir, aparte de la ponencia, yo la última vez que estuve en un congreso me emocionó mucho el ambiente, la sensación de estar rodeada de colegas, la sensación de pertenecer al grupo, de pertenecer a nuestra profesión, de estar... A mí me apasiona la terapia ocupacional, entonces a mí que se esté todo 3 días hablando de terapia ocupacional, que me estén contando diferentes cosas, que haya debates y tal, me emociona mucho y me hace mucha ilusión todo ese ambiente, porque recuerdo que salí como muy inspirada y con las pilas muy cargadas de ese congreso.
Yo estaría por el mismo camino, yo creo. El hecho de Sí, estar allí en un ambiente chulo, ¿no? Con muchos compañeros y compañeras de diferentes áreas, diferentes especialidades, pues yo creo que te da para conocer mucho y para aprender. total. Que al final hay que basarse en eso, en el aprendizaje y en el conocimiento. Yo creo que esa parte de estar ahí, una comunidad grande de terapeutas ocupacionales, que es lo que has dicho, casi 300 que parece que Sí, no, pero sí. es una pila de gente para un congreso. Ya te Mm, digo, sí, Yo sí. creo Esto pasa que un poco como los seguidores, ¿no? Al final tú y yo en redes sociales, tú ves números subir, pero cuando piensas, oye, es que esto si lo pongo en una habitación, es que esto es un montón de gente. sí, 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 Pues sí, esto es sí. literalmente toda esa gente congregada ahí, pues para compartir la terapia ocupacional en las diferentes áreas y pasar un buen rato. Totalmente. ¿Y qué crees que se va a llevar la gente de este congreso? A ver, Em, yo creo que va a haber esa parte de conocimiento y aprendizaje, por supuesto, porque al ujú, final los congresos va a tener esa parte teórica y bueno, y esa parte práctica. Creo que también conocer a gente interesante, ¿no? Porque al ujú, final yo también pienso que van muchas personas que merece la pena escuchar, de ujú. pararte, escuchar y conocer lo que hacen, cómo lo hacen, diferentes enfoques, diferentes perspectivas. Eso yo creo que también te va a ayudar mucho, tanto en tu práctica clínica como también en tu práctica investigadora, porque pueden salir del hablar con la gente, pueden salir nuevas ideas. Sí, Y creo que también, pues, creo que se va a llevar el hecho de vivir una experiencia, pues, distinta, creo, porque total, sí, no sí, deja de ser un congreso internacional, pero va a haber diferentes cosas, va a haber sí. muchas temáticas, va a haber otras actividades, esos talleres, el ping-pong, las comunicaciones, los Mm. postres, las mesas redondas, cada cual más distinta que la anterior. Entonces yo creo que son muchas las cosas que se puede llevar la gente. O sea, y Yo yo creo creo que lo bueno. que concuerdo muchísimo contigo en todo lo que has dicho. Diría, si acaso, por añadir algo como diferente, creo que las reflexiones del después, ¿no? Decías tú, ¿no? Todo lo que vamos a conocer, a las personas a las que vamos a conocer, a las ponencias que se van a dar, a los pósters, a las comunicaciones, los talleres, las mesas redondas, todo va a ser como un bombardeo. Creo que la gente se va a llevar eso a casa, pero luego se va a llevar las reflexiones que pasen una vez llegan a casa, ¿no? Cuando ya toda esa experiencia como que se asienta, ¿no? Y puedes pararte a pensar, oye, pues mira, cuando fulano dijo tal, yo hubiera dicho tal, pero con Menganito sí que concuerdo, por ejemplo, ¿no? En esto y en lo otro. Y creo que eso va a ser al final esas reflexiones que realmente van a atravesarles y van a tener un impacto al final en sus prácticas diarias. Sí, y además también a la hora de las personas que presenten póster, comunicación, el hecho de exponerte a la gente, de tener que explicar tu trabajo, eso también ayuda. De cara al futuro, porque si te gusta comunicar con póster y tal de investigación, eso significa que vas a ir por ese camino. Entonces también es Mm, importante ir pues cogiendo esa práctica, por así decirlo, en total, los sí, sí, congresos, sí. que te tienes que exponer. Después ya pasarás a hacer comunicación y después, pues como tú, con las ponencias. Sí, 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 literalmente, literalmente. Vale, y tenemos el caso de una persona que está en duda, si viene o no viene. ¿Cómo puedes estar en duda ya si queda una semana? No Esto, hay dudas pero de nada. seguro que hay alguien que a lo mejor escucha esto y Sí, dice, "Uf, no sé, es que no sé todavía qué hacer, no sé qué hacer. sí. ¿Qué le recomiendas para que venga?" ¿Qué les recomiendo para que venga? Yo te recomiendo que le eches un vistazo al programa. Métete en la página web del Congreso Consejo Terapia Ocupacional, que no sé, Jorge, si lo podrás dejar por ahí abajo en la Sí. descripción o lo que sea. Echadle un ojito al programa. Y sobre todo intentad pensar que no es solamente hoy me van a contar acerca de esto, ¿no? Y acerca del otro, es toda la experiencia que va dentro del Congreso, el ping-pong, los podcasts que va a haber después, todas las conversaciones en los coffee breaks. No sé qué puedo decir más para convencer a nuestra dubitativa persona. ¿Qué le Bien. dirías tú? Hombre, pues que es en Madrid, ¿no? Que allí va a hacer buen tiempo también, se va a estar muy bien. Yo cruzo los dedos, la verdad. En el hotel de One, va a ser una experiencia súper Sí. chula y el Y ya espacio va a vienes a estar muy Madrid y te chulo. haces turismo, ¿no? También. Claro, te hace un free tour después, cuando acabe el Exactamente. sábado. Sí, sí, sí. Vienes a Luego, vivir, pues eso, la vida en Madrid ahí que te come un bocata de calamares y a volar. efectivamente.
No, pues nada, Sandra, yo creo que este congreso va a ser increíble. Va a ser una Sí, va a ser. experiencia, eso, lo que hemos estado hablando, distinta, enriquecedora y donde yo creo que todos y todas vamos a aprender muchísimo. Y creo que hemos abordado todo, ¿no? Creo que no nos hemos dejado nada y si nos lo hemos dejado es quizás porque tenéis que venir a conocerlo y a Todo no vivirlo se en puede persona, decir. Todo no se puede decir si no adelantamos información. Bueno, y literal. ahora, Sandra, pues tienes que decir una frase que defina tu amor por... No, hombre, no, que ya lo dijiste en su día, ¿sabes? Digo, no me he preparado esto, Jorge, ¿qué estás diciendo? No, no, que si no, no vea. Que ya te lo pregunté en su día, en el episodio que Sí, sí, hicimos. sí, sí. Sí, Ya sí, pensaré, sí. ya pensaré otra frase para la próxima vez. Que por cierto, tenemos pendiente un episodio para hablar de tu rol en Irlanda, así que no des mucha información en el Congreso, porque después la Lo tienes que dar aquí. mantendré, sí, 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 lo mantendré, pero es cierto que en tus podcasts sí que hay tiempo luego para extenderse mucho más, así Sí, que todo lo que no se digo. quede dicho en la ponencia, nos vemos en el podcast Claro, en además, porque unas es algo que voy a semanas. explicar en la cito, va a haber nueva sección, así que Qué una de ellas guay. es Ocupando el Mundo. ¡Oh, Así qué que guay el nombre! ¡Qué guay! Me Así gusta. que nueva sección en el podcast que la temporada que viene se viene muy cargada. Y Muy bien, muy nada, bien. Sandra, pues nos vemos prontito. Nos vemos en una semana. ¡Qué fuerte es esto, eh! Esto está a punto de empezar. Nos vemos, Jorge. Bueno, pues muchas gracias a todos y os esperamos en el Congreso, ¿eh? La semana que viene, del 22 al 24 de mayo en Madrid. No lo perdáis porque va a ser un congreso increíble y donde, hombre, vamos a estar Sandra y yo, que nos vamos a hinchar a hablar, no vamos a parar, Claro. no nos Si no vamos a quieres venir callar. por el programa, vente por los presentadores, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Que menos, ¿no? Ya que vamos hasta allí. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Adiós, adiós.